¿Qué tal? ¿Cómo te va? El tema que vamos a comenzar con el video de hoy es el tema de las fracciones. El tema de las fracciones es un tema que tiene muchísimas aplicaciones prácticas. Te vas a conseguir con él muchas veces en tu vida de ahora en adelante. Entonces, ponle atención y busca papel y lápiz y empecemos a trabajar. Para hablar de fracciones, primero hay que hablar de unidades. ¿Qué es una unidad? Bueno, simplemente cualquier cosa a la que uno le pueda asignar el número 1. Tenemos una casa, un auto, un vehículo, un carro, una persona, un tronco de madera, una pieza de chocolate, una hogaza de pan. Ahora, fíjense que hemos representado, fíjate que estoy representando las unidades en dos burbujas distintas. Y es porque son de dos naturalezas distintas esas unidades. Estas unidades de aquí arriba son unidades indivisibles, unidades que no se pueden separar, unidades que siempre vienen completas. Mientras que estas unidades de aquí abajo son unidades divisibles, unidades que pueden separarse en partes. Con estas unidades son con las que vamos a trabajar para poder entender el concepto de fracción. Muy bien, las unidades divisibles se pueden separar en partes iguales. Específicamente nos interesa la posibilidad de separarla en partes iguales. Por ejemplo, ese tronco se puede separar en 4 troncos más pequeños. Este chocolate incluso está marcado para separarlo en 7 por 4, 28 pedacitos, exactamente iguales entre sí. Este pan, esta hogaza de pan, se puede separar también en partes iguales para preparar los sándwiches. Bueno, muy bien. Cuando dividimos una unidad en partes iguales, a esas partes iguales se les llama fracciones. Vamos ahora a ver una nomenclatura de las fracciones. Es decir, vamos a trabajar dividiendo la unidad en partes iguales y vamos a desarrollar una nomenclatura para poder entendernos con las fracciones. La manera más sencilla de separar una unidad en partes iguales es separarla en dos partes iguales. Por ejemplo, como en este caso. Esos segmentos que están allá nos separan estas dos unidades en partes iguales. Muy bien. Esas partes iguales reciben el nombre de medios y aritméticamente se representan con una raya y debajo de esa raya el número de partes en que divido la unidad. 2. Bueno, yo una vez separada la unidad en esas partes, yo puedo seleccionar esas partes. Por ejemplo, puedo tomar una sola de ellas. En ese caso tengo un medio. O puedo tomar 2 de ellas. En ese caso tendría 2 medios. Entonces fíjense, aquí tenemos, esta es la notación que vamos a utilizar. Entonces acá tenemos que esa fracción, esto lo llamamos fracción, y esa fracción tiene dos componentes. La que está debajo de la raya se llama denominador. Se llama denominador porque denomina a la fracción y define la cantidad de partes en las que la he separado. Mientras que la de arriba se llama numerador porque numera, porque cuenta el número de partes que tomé dentro de la división que hice. Veamos otro ejemplo. Después de separarla en 2, podemos separarla en 3, ¿verdad? Y entonces cada una de esas partes se va a llamar tercios y se representa con una notación similar, salvo que ahora lo que va a estar abajo es el número 3. Entonces nosotros podemos tomar un tercio, o podemos tomar 2 tercios, o podemos tomar 3 tercios. Escojamos una de esas fracciones en particular, 2 tercios. De nuevo, este señor que está acá es el denominador que me define la cantidad de partes, mientras que este es el numerador que me dice cuántas de esas partes he seleccionado. Continuemos. Ahora vamos a separarla en 4 partes. Aquí están las 2 unidades, cada una separada en 4 partes iguales.
Bueno, ahora se llaman cuartos. Se llaman cuartos. Debajo de la raya de fracción es el número que indica en cuántas partes separé. Muy bien, al igual que antes puedo seleccionar una sola de esas partes, dos de esas partes, 2 cuartos, tres de esas partes, 3 cuartos, o puedo tomar las 4 de esas partes, 4 cuartos. Muy bien, escojo otra vez una de esas fracciones particulares. Recordemos, este es el denominador que me dice en cuántas partes hice la división, y este es el numerador que me dice cuántas partes tomé de las que obtuve con la división. Excelente, excelente. Entonces, así podemos seguir dando ejemplos, pero ya la idea debe estar suficientemente clara. Lo interesante ahora es ver cómo vamos a llamar a las fracciones dependiendo de su denominador. Si la unidad se dividió en 5 partes iguales, entonces cada una de esas partes se llaman quintos. Si se dividió en 6, se llaman sextos. Si se dividió en 7, séptimos. En 8, octavos. En 9, novenos. Y en 10, décimos. De aquí en adelante, el sufijo avo me ayuda a definir la fracción. Por ejemplo, si dividí en 11, 11avos. Si dividí en 12, 12avos. Si dividí en 13, 13avos. Todas las fracciones que siguen se incluyen en ese caso con una posible excepción. Con la posible excepción de la unidad seguida de 0, es decir, de las potencias de 10. Por ejemplo, si el denominador es 100, tenemos centésimas. Si el denominador es 1000, tenemos milésimas. Si el denominador es 10.000, 10 milésimas. Pero, ¿por qué dije una posible excepción? Porque en muchos casos, por ejemplo, supongamos que tengo 43 centésimas. Entonces, eso también me puedo referir a ella como 43 sobre 100. Pero eso de hecho lo puedo hacer con cualquier fracción. Por ejemplo, la fracción 3/5, yo puedo decir 3 sobre 5. Excelente, entonces ya estamos en posibilidad de hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a representar gráficamente una unidad cualquiera y la vamos a separar respectivamente, la misma unidad, en quintos, novenos y treceavos. Te doy una sugerencia para estos ejercicios. Detén el video. Haz el ejercicio por tu cuenta. Y luego regresa al video y compara tus resultados con lo que vas a ver en el propio video. Muy bien, espero por ti. Excelente. Ya lo hiciste. Vamos a ver. Aquí tenemos una unidad cualquiera. La forma de la unidad tú la puedes seleccionar. Si te gusta más circular, puedes tomarla circular. Si te gusta más de otra forma que te permita mostrar una separación en partes iguales, bueno, está bien, perfecto, puedes utilizarla. Entonces, con esta representación, el primer problema es separarla en quintos. Bueno, en quintos quiere decir que la separé en 5 partes iguales. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. La unidad separada en quintos. Novenos. Muy bien. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una unidad separada en novenos. Y terminemos. Treceavos. Bueno, para separarla en treceavos tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Observa que lo importante es que las 13 partes son iguales entre sí. Esto lo puedes hacer con tu
con un lápiz, con papel, con una regla, con un compás. Puedes utilizar cualquiera de esos instrumentos para hacer un ejercicio como este, tratando de hacerlo lo más preciso posible. En la forma en que hemos planteado el problema hasta ahora, hay algo en lo que seguro puedes estar pensando. El numerador de una fracción no puede ser mayor que el denominador. Vean, por ejemplo, si separamos en medio, con una unidad podemos seleccionar un medio o dos medios. Si separamos en tercios, con una unidad podemos tomar un tercio, dos tercios, tres tercios. Si separamos, por ejemplo, en séptimo, con una unidad podemos tener un séptimo, dos séptimos, tres séptimos, cuatro séptimos, cinco séptimos, seis séptimos y hasta siete séptimos. Eso nos permite introducir un concepto, el concepto de fracción propia. Una fracción propia es una fracción cuyo numerador es menor que el denominador. Entonces, si observas acá, todas estas fracciones son propias con la excepción de las últimas que están escritas, que tienen el numerador igual al denominador. En ese caso, tenemos la unidad, por lo tanto, la unidad no es una fracción propia. Y siempre se puede escribir como una fracción cuyo numerador es igual al denominador, sin importar cuánto valga cada uno de los dos. Excelente, entonces veamos. El hecho de hablar de fracción propia, entonces nos dice que también deben haber fracciones impropias. Bueno, pero si vamos a hablar de fracciones impropias, entonces estamos hablando ya de tener más de unidad, más de una unidad, porque si tenemos más de una unidad, cada una de esas unidades puede dividirse en el mismo número de partes iguales. Veamos. Acá tenemos, por ejemplo, dos unidades y cada una la vamos a separar en medios. Seleccionemos hasta acá. Bueno, tenemos tres medios, dos de esta y una de esta, tres medios. Entonces tenemos una fracción cuyo numerador es mayor que el denominador. Excelente. Aquí tenemos tres unidades y vamos a separarlas en tercios. Muy bien. Si seleccionamos esta cantidad, tenemos 3 acá, más 3 acá son 6, más 2, 8. Tenemos 8 tercios. Tenemos acá 4 unidades y vamos a separarlas en... Bien, tenemos que contar un poquito, ¿verdad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada una de esas unidades está separada en 12 partes iguales. Es decir, tenemos 12avos. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, hasta acá, fíjense cuántas tendremos. Acá hay 12, con esta tendríamos 24, 12 más 36, y aquí hemos seleccionado 5, 36 más 5, 41. Ahí tenemos 41 doceavos. Excelente. Entonces, ya definimos una fracción impropia como aquella cuyo numerador es mayor o igual que el denominador. Recuerda siempre que la igualdad de numerador y denominador te da la unidad completa. Excelente. Entonces, podemos hacer un ejercicio. Podemos hacer este ejercicio. Vamos a representar gráficamente. Busca una regla, busca un compás o algo con lo que puedas medir con bastante precisión. Porque vamos a representar gráficamente estas fracciones impropias. 7 medios, 8 quintos, 17 cuartos y 13 doceavos. Recuerda lo siguiente, detén tu video, detén el video, haz tu ejercicio y luego regresas a ver los resultados. Muy bien, ya lo hiciste. Entonces vamos a ver, empecemos con 7 medios. Si empezamos con 7 medios es porque vamos a separar las unidades en medios, en dos partes iguales. Muy bien, aquí tenemos una unidad.
separada en dos partes iguales, solamente disponemos de dos. Si nos apoyamos con otra unidad y también la separamos en partes iguales, ya aquí tenemos 4. Tomando otra unidad y separándola en dos partes iguales, nos llega a 6. Entonces, lo que andamos buscando lo completaríamos con esta unidad, la separamos en partes iguales y seleccionamos de aquí hacia atrás. Bien, ahí está. Tenemos los 7 medios, tenemos representados los 7 medios que andamos buscando. Vamos entonces con 8 quintos. Para 8 quintos, bueno, separamos las unidades en 5 partes iguales. Tenemos esta unidad, solamente tenemos 5. Si añadimos otra unidad y la separamos también en 5, ya desde aquí hacia atrás vamos a tener lo que nos hace falta. 5 más 3, 8 quintos representados. Pasemos a 17 cuartos. Bien, vamos a separar, vamos a tomar unidades e ir separándolas en 4 partes iguales. Tenemos la primera, solamente 4. Tenemos la segunda, ya tenemos, nos da 4 más 4, 8. Tenemos la tercera, entonces separada nos produce 12 hasta ahora. Una cuarta adicional nos dará 16. Entonces la tarea la completamos con esta que viene acá. Desde aquí hacia atrás tendríamos las unidades, las partes que nos hacen falta para completar la fracción 17 cuartos. Bien, terminemos con el último ejemplo, 13 doceavos. Para 13 doceavos tenemos que tomar unidades y separarlas en 12 partes iguales. Muy bien, aquí tenemos la unidad y aquí está separada en 12 partes iguales. Puedes contarlas, pero si son 12 partes, entonces todavía no hemos llegado a la cantidad que necesitamos de ella, que son 13. Entonces añadimos otra unidad y también la separamos en 12 partes. Aquí hay 12, necesitaríamos una sola de estas para llegar a las 13, de manera que aquí tenemos representada la fracción 13 doceavos. Con lo hablado hasta ahora, entonces podemos comparar fracciones con la unidad. Toda fracción propia es menor que la unidad. Por supuesto, estoy dividiendo la unidad y estoy tomando partes de esa unidad que dividí. Pero veamos algunos ejemplos. 3 quintos es menor que 1. Este símbolo que está acá se lee menor que. 3 quintos es menor que 1. Aquí tengo una unidad dividida en 5 partes iguales, de las cuales se han tomado 3. Por supuesto, tengo menos de la unidad. 1 medio es menor que 1. En esta unidad la he separado en 2 partes iguales y tomé tomé una de esas partes, entonces tengo menos que la unidad. 4 séptimos es menor que 1. Bueno, está bien, separé esta unidad en 7 partes iguales, de las cuales tomé 4 y por supuesto tengo menos que la unidad. Y en este caso 5 octavos es menor que 1. Esta unidad se separó en 8 partes iguales y de ellas se han tomado 5. Tengo menos que la unidad. Bien, por su parte, las fracciones impropias son iguales o mayores a la unidad. Veamos algunos ejemplos. 5 tercios es mayor que 1. Aquí están dos unidades divididas cada una en 3 partes iguales. De estas se tomaron todas y de estas se tomaron 2. Tengo 5 de esas partes, 5 tercios, y tengo más de una unidad. 4 cuartos. 4 cuartos es exactamente la unidad. Separé la unidad en 4 partes y tomé esas 4 partes. 8 séptimos. 8 séptimos es mayor que la unidad. Dividí 2 unidades en 7 partes iguales y tomé esta unidad completa más una parte de la otra. Tengo los 8 séptimos más que la unidad. 9 novenos. 9 novenos es la unidad. La dividí en 9 partes iguales y tomé las 9. 13 quintos. 13 quintos es más que la unidad, por supuesto.
Para 13 quintos necesito separar las unidades en 5 partes iguales. 5, 10 y 3 de acá son 13. Por supuesto que tengo más que una unidad. Si numerador y denominador coinciden, insistimos, te insisto, entonces es la unidad. Es el caso aquí de 4 cuartos y de 9 novenos, pero con cualquier par de números, con cualquier número se cumple exactamente eso que está allí. Ahora, ese problema, este asunto de que las fracciones impropias son mayores que la unidad, me lleva a un problema. Y es este problema que está acá. Es decir, si tengo una fracción impropia, ¿cuántas unidades necesito para construir esa fracción impropia? Vamos a verlo con algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 medios. 3 medios significa que la unidad se divide en 2 partes y se van a tomar 3, para lo cual se necesita más de una unidad. Aquí está. Entonces acá necesito una unidad completa y una parte de la otra unidad. Es decir, necesito 1 y 1 medio. Vamos a otro ejemplo. 10 cuartos. Para 10 cuartos necesitaría, tal como está visto aquí, necesitaría 3 unidades. 2 de las cuales se toman completas, lo cual me daría 8 partes. Estoy dividiendo en 4 partes iguales, más 2 partes de aquí, me hace un total de 10 partes. Entonces tengo 2 unidades completas y 2 cuartos de la otra unidad. 17 quintos. Para 17 quintos la situación es esta. Estoy dividiendo las unidades en 5 partes iguales. Aquí tengo 5, 10, 15 y para llegar a las 17 necesito 2 de aquí. Entonces, ¿cuántas tengo? Tengo 3 unidades completas y 2 quintos de la unidad final. Entonces, observen esta estructura tan interesante. Tenemos un número entero y una fracción propia. Un número entero de unidades más una fracción propia. En el caso de 3 medios, aquí está, este era el dibujo que teníamos, la unidad completa y un medio. Observen cómo se escribe eso aritméticamente. Vamos al otro caso, 10 cuartos, teníamos 2 unidades completas y 2 cuartos de la tercera unidad. Eso se escribe 2 cuartos. En el caso de 17 quintos, aquí está, teníamos 3 unidades completas y 2 quintos de la cuarta unidad. Eso se escribe 2 quintos. Estas expresiones que están acá, que son un número entero acompañado de una fracción propia, se conocen como fracciones mixtas. Fracciones mixtas. Y me dicen justamente para cualquier fracción impropia cuántas unidades necesito y qué parte de la otra unidad me hace falta. Entonces, de la unidad adicional me hace falta. Entonces, una fracción mixta es un entero más una fracción propia. Pero fíjate que acá no se coloca el signo más. En la notación se omite. Algunas veces eso pudiera ser confuso. Bueno, en ese caso habría que colocarlo. Pero la mayor parte de las veces no hay problema porque el contexto dice claramente lo que significa. Se escribe el entero y la fracción a continuación. Muy bien. Ahora, ese procedimiento de dibujar las unidades y las que me hacen falta para conseguir la fracción mixta es un procedimiento evidentemente engorroso y no siempre fácil. Y si imaginémonos una fracción mixta que tenga muchísimas unidades. Entonces, realmente hay que buscar una manera más sencilla de resolver ese problema. Y hay una manera aritmética, ¿verdad? Que es la división entera.
una división entera que se hace a partir de la fracción impropia. Veamos, en el caso de 3 medios. Bueno, si yo divido en forma entera 3 entre 2, me da un cociente de 1 y un resto de 1. Bien, este cociente que está acá va a ser el entero de la fracción mixta. Y este resto que está acá va a ser el numerador de la fracción propia. Y el divisor que está acá, que es por supuesto el denominador de la fracción original, va a ser el denominador de la fracción propia. Entonces por eso es que 3 medios es 1, 1 medio. 1, 1 medio. Bueno, completemos con los otros dos ejemplos que hemos visto. 10 cuartos. 10 cuartos dividido, 10 dividido entre 4 da un cociente de 2 con un resto de 2. Entonces 10 cuartos es 2 unidades y 2 cuartos. Vamos con 17 quintos. 17 entre 5 da 3 con un resto de 2. Da un cociente de 3 con un resto de 2. Entonces 17 quintos es 3, 2 quintos. Ese es el procedimiento aritmético para obtener una fracción mixta a partir de una fracción propia. Y funciona de una manera, por supuesto, menos engorrosa que el procedimiento gráfico que habíamos hecho hasta este momento. Bien, y entonces acá tenemos un ejercicio. Aquí tenemos, de hecho, tenemos dos ejercicios. El primero, vas a identificar cada una de estas fracciones que están acá como propia o impropia. Y vas a representar gráficamente las primeras 8. Bueno, por supuesto que viendo esto tú entenderás por qué te pedimos las primeras 8 y no las 10 completas. Y allí entiendes cuando hablamos de lo engorroso que es el procedimiento geométrico, el procedimiento gráfico para resolver el problema de las fracciones mixtas. Bien, pero ahora en el segundo ejercicio se te da un conjunto de fracciones impropias y las vas a expresar como una fracción mixta, por supuesto, de la manera aritmética como te acabo de mostrar. Bueno, como siempre, detén el video, haz los ejercicios en tu cuaderno y una vez que lo tengas listo, regresas al video para que compares tus resultados con los que te voy a presentar. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, aquí están los resultados. Estos son los resultados. Bueno, detén el video mientras comparas tus resultados y continuemos. ¿Te gusta cómo va la cosa? Bueno, espero que sí. Bueno, ahora, ¿qué tienes que hacer? Buscar tu libro. En tu libro hay más ejercicios. En tu libro hay más práctica y eso te da la oportunidad de hacer tú mismo el trabajo para poder aprender correctamente lo que estás viendo en este video. Todavía no hemos terminado. Todavía faltan otros videos adicionales porque el tema es bastante amplio. Te espero en un próximo video.